Muy bien. Iniciamos nuestro trabajo el día de hoy presentando algunas directrices para construir y elaborar un proyecto escolar integrador. Como se dice en la diapositiva, es el trabajo investigativo de aula que presentan grupos de estudiantes y que reemplaza al examen del segundo parcial, primer quimestre del presente año lectivo 2020-2021. Está clarísima la definición de este proyecto o este trabajo investigativo que vamos a emprender. Ahora sí, está el título del proyecto. Eso es para todos los grupos. Tiene el mismo título. Es para tener en cuenta, no olvidarse. Si alguien le pregunta cuál es el título del proyecto, esto es lo que usted va a responder. Factores biofísicos que intervienen en el proceso de secado del grano de cacao en sectores rurales de Quevedo, año 2020. ¿Correcto? Ahí está el título. ¿Qué nos hace pensar este título? Que tenemos que buscar información de todo lo que se viene aplicando para el secado del cacao. Es decir, desde el acopio, los sectores donde se acopia, qué secado se aplica, el natural o artificial, porque el natural es tener una cancha, una calle, un tendal, y ahí colocar el grano esparcido. Profesor, ya dijo los integrantes, ¿no? No. Allá. Para poder, digamos, tener la idea de qué es secado natural, es cuando se utiliza la radiación solar, correcto, durante el día, días soleados. Ustedes han visto en calles, en tendales o en alguna cancha que a veces se utiliza para el secado natural. Y el artificial, cuando se utiliza cámaras de secado. O sea, ya es algo elaborado por el hombre para hacer el secado en la noche o en días lluviosos. Pero allí está utilizando un combustible y eso va a hacer que tenga un costo. Entonces tiene que comparar si ese costo se puede recuperar por el tiempo, ¿no? Porque al momento que usted está haciendo un secado artificial, está haciendo que el tiempo disminuya, ¿correcto? Y hay tal vez el ahorro de la persona que esté pateando, como se dice, o revolviendo el cacao en un tendal natural, ¿no? O un secado natural. Mientras que acá, en el artificial, pues hay el gasto del combustible. Bueno, tiene que examinarse eso, investigarse, indagarse, a ver si es rentable o no es rentable. En todo caso, ese es el título para todos. El objetivo general del proyecto para todos. ¿Qué es lo que vamos a perseguir? ¿O qué es lo que vamos a hacer que se cumpla en este proyecto? Veamos qué dice el objetivo general. Examinar las especificaciones biofísicas, la metodología aplicada y las técnicas de mejoramiento recomendadas en el proceso de secado del grano de cacao en sectores rurales de Quevedo. Bueno, ahí está claramente redactado qué es lo que realmente persigue el desarrollo del proyecto. Hay que examinar cuáles son las características o especificaciones biofísicas del grano, porque a veces hay grano que es normal, a veces hay un grano que es con monilla, todo eso ustedes van a detectar, ¿no? Entonces hay diferentes valoraciones
y metodologías que se aplican, así como técnicas que a veces aplica el agricultor por su experiencia, no porque tenga conocimiento amplio de alguna situación para mejorar el secado. Bueno, ese es el objetivo general que debe estar en todos los informes. Objetivos específicos, he señalado 3, son los que ayudan a cumplir el objetivo general o los que se desprenden del objetivo general. Están vinculados con el objetivo general. Todos deben tener este objetivo general y también los objetivos específicos. Son 3. El primero dice, dar a conocer las especificaciones o características biológicas y físicas de la mazorca de cacao que está lista para la cosecha. O sea, ¿qué significa eso? Que usted debe redactar qué características debe tener la mazorca para ser cosechada. No, ustedes ven que los que cuando van a hacer la cosecha, algunas quedan pegadas en el árbol, otras dice esta sí, y la desprende. Entonces, ¿qué características debe tener una mazorca para ya ser cosechada? ¿Cuáles son las especificaciones? Tanto biológicas como físicas. Entonces, hay algunas características biológicas y otras que son evidentes, porque usted las observa, son físicas. Eso usted va a dar a conocer. Otro objetivo específico, descubrir por indagación bibliográfica la metodología más apropiada para el secado del grano de cacao. Usted, como va a investigar, deberá descubrir cuál es la mejor metodología. ¿Será la natural? ¿Será la artificial? Bueno, tiene que basarse en algo usted para descubrir cuál es la metodología más apropiada, al menos en esta zona rural del Cantón Quevedo. No nos interesa de otro lado, no porque no sea importante, sino porque nosotros convivimos con este sector, ¿no? Es un sector netamente agropecuario. El otro objetivo específico, recomendar la técnica de mejoramiento que incidirá en el manejo de los factores biofísicos intervinientes en el proceso de secado del grano de cacao. Después de usted haber hecho una indagación, una investigación bibliográfica, ya está con pleno conocimiento para hacer alguna recomendación o varias recomendaciones para que la técnica del secado sea mejorada, a fin de que se manejen correctamente todos los factores que intervienen en este proceso y garantice pues una rentabilidad para el agricultor, para el dueño, en este caso de la propiedad o del producto. Hay veces que lo que vemos es que se mejora, eso es un comentario ligero, ¿no? Todavía no he hecho la investigación profunda. A veces lo que se mejora es la rentabilidad del comerciante, pero no del dueño del producto, del agricultor. Entonces, por ahí usted puede enfocar una recomendación técnica o varias de ellas. Tenga presente entonces que el objetivo general y los objetivos específicos son para todos los grupos. Eso no va a cambiar. Bien. ¿Qué asignaturas van a evaluar el proyecto? Para que tenga conocimiento. 8 asignaturas. Biología, física, matemática, química, historia, emprendimiento, lengua y literatura y de investigación e informática. Todas estas asignaturas van a recibir su informe y van a asignar una calificación que corresponda a la asignatura respectiva, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, física, usted presentará todo el proyecto y lo va a sustentar. Ahora, en las demás asignaturas deberá informarse usted o consultar si también ellos van a requerir que se exponga
cada grupo haga la exposición. En mi caso, pues necesito ver que efectivamente cada grupo ha cumplido con el trabajo y el que va a exponer pues tenga el conocimiento de esa investigación con mucha fidelidad a fin de que pueda explicarnos a todos cuáles son sus conclusiones y recomendaciones que están relacionadas con el objetivo y que logró el grupo. Correcto. En todo caso, pues, tenga presente que al menos estas 8 asignaturas van a requerir de su informe grupal, ¿no? De su informe grupal, a quienes deben remitirles. Y consulte si esos docentes van a requerir también de la exposición. En mi caso, ya le digo, sí, deben sustentar, porque estoy al frente del proyecto y debo garantizar de que todos cumplieron a cabalidad estas directrices. Sugerencias de temáticas a evaluar por asignatura. Esto es para los docentes, pero también usted como estudiante debe conocer. El informe que usted va a presentar como grupo debe contener al menos estas informaciones que son básicas para cada asignatura. Recuerde que este es un proyecto integrador. Varias asignaturas están involucradas en el mismo proyecto. Respecto a biología, debe mencionar el proyecto, el nombre científico de la planta, las variedades importantes en la zona, las características de la cáscara, la coloración de la pulpa, el sabor de la semilla, la madurez fisiológica y los factores genéticos influyentes. Todo esto debe mencionar el informe para que biología al menos tenga mucho que revisar y evaluar. Para física, debe estar claramente explicado qué magnitudes físicas intervienen en el secado. Una de ellas, por ejemplo, calor y temperatura. Factores climáticos influyentes. ¿Influyen qué factores en el secado? ¿Cuáles son los métodos de secado tradicional y cuáles son los métodos de secado artificial? Al menos eso es lo que respecta a física, lo que se va a revisar en cada informe. Para matemática, hay algunos puntos que debe tener en cuenta. Debe mencionar el informe, el tamaño promedio de la mazorca, el número promedio de granos en una mazorca, el peso promedio de una mazorca, el porcentaje de humedad inicial y final en un secado óptico, el peso que se pierde durante el proceso de secado, costos en secado natural y costos en secado artificial. Todo lo que tiene que ver con cantidades va para matemáticas. Muy bien. Para química, contenido químico de cada grano o semilla. ¿Cuáles son las sustancias que forman parte del grano o semilla del cacao? Y uso del grano del cacao en la industria nacional. Lo que más recordamos es el chocolate, el dulce. Bueno, muchos usos, al menos en la zona, ¿qué uso tradicional se da? Aunque sea de industria casera, ¿no? Seguimos. Para historia, hay que referirnos a la historia, factores culturales influyentes para el cultivo de cacao. ¿Por qué el agricultor siempre va por la siembra de este cultivo? Entonces, ¿cuáles son esos factores culturales que influyen mucho para que él decida tener plantaciones de cacao? Correcto, a veces hablamos de un tipo de cacao criollo, ¿no? Otro, en cambio, de uno que es recomendado por la ciencia, ¿verdad? Que es híbrido. Bueno, en todo caso, eso lo va a usted a indagar. Para otras asignaturas que se han mencionado, por ejemplo, de emprendimiento,
problemas que ocasionan pérdidas económicas y de emprendimiento, si es que realmente el agricultor que se viene quejando por a veces anuncios periodísticos de que no hay Byron Calderón, no sé qué le pasó, está llegando recién parece. Bueno, estamos hablando entonces de que el agricultor a veces se queja de que no tiene ganancias, entonces tiene que descubrir cuáles son los problemas que están ocasionando esas pérdidas y qué debemos hacer para que se sienta lleno, feliz y de ser un emprendedor, ¿no? Otra de las cosas que tiene que ver de emprendimiento es unas técnicas de mejoramiento que pueden estar recomendadas para el secado a fin de lograr menos gastos, ¿no? De lengua y literatura. Bueno, a este campo pues solo le toca revisar la ortografía, es decir, que no hay errores ortográficos, que esté bien redactado, es decir, que haya sintaxis en la redacción del documento, que se cumpla todo eso, ¿no? Que por eso usted antes de enviar debe revisar una y otra vez el contenido a fin de que sea explícita las ideas, que esté bien redactado, que no haya errores ortográficos. Y lo que respecta a investigación informática, pues que debe cumplirse un formato que tenga los lineamientos de la investigación, que tenga al final una bibliografía con las normas APA. Bueno, todas esas cosas que le toca al profesor de investigación e informática, pues dirigir o hacer recomendaciones. Deben ustedes, si no las conocen, pues acercarse al respectivo profesor para que les indique qué situaciones realmente va a investigar o va a corregir en los informes. Bien. Hasta ahí son algunas ideas que le he puesto en estas diapositivas para que usted tenga claramente una directriz de qué al menos debe contener su informe. Algunas ideas para la estructura del informe del proyecto. Como todo trabajo, tiene que tener una portada, es decir, una carátula. En la segunda hoja debe estar el título muy explícito, muy claro. En la tercera hoja, un índice o tabla de contenidos. Está ahí detallado todos los temas que contiene el informe con el número de páginas. La cuarta hoja, un resumen. Un resumen es una síntesis de todo el trabajo, ¿no? Entonces, en una hoja usted va a resumir todo lo que se refiere al proyecto. Y en especial, una prioridad es que usted coloque las conclusiones a las que ha llegado. Luego sigue el planteamiento del problema. Esto básicamente es una pregunta que usted elabora, ¿no?, para tener una motivación y desarrollar el proyecto. Como cuando a usted le formulan una pregunta y usted se motiva a responder. Entonces, asimismo, tiene usted que elaborar una pregunta que se conoce como planteamiento del problema, que le motivó a desarrollar, ¿no?, la investigación y concluir con un informe relevante, ¿no? Todo eso referido al tema del proyecto. Objetivo general y objetivos específicos debe colocarlos en una sola hoja con el tema de objetivos. Entonces usted ahí detalla el objetivo general y los objetivos específicos que ya se los di en una de las diapositivas. Luego viene la justificación. La justificación es una redacción fluida de por qué usted
se motivó a desarrollar el proyecto. Justificar. Cuando usted falta, por ejemplo, a una clase, usted viene y le piden por qué faltó. Entonces usted dice la razón por la que faltó. Acá está hablando de una justificación para el proyecto que le motivó a realizar el proyecto. O sea, una justificación de su desarrollo. Hay otros temas de la estructura. Vamos a ver la siguiente lámina. Sigue luego el marco teórico o revisión de literatura. Eso significa que usted en línea, por internet, ha buscado información de artículos relevantes sobre el tema. Entonces usted va a revisar eso. Lo que le llama la atención o lo que está con la afinidad relacionado con el tema, usted lo va a incluir. Pero no olvidar de colocar la dirección en la que usted la encuentra o el autor del artículo que ha publicado en internet. Entonces, por esas cosas de la vida, usted tiene que revisar todos esos datos porque lo va a necesitar al final cuando incluya la bibliografía o la referencia bibliográfica. Siempre tenga presente que lo que usted va a incluir debe tener una dirección, ¿no? Una dirección, en este caso, en internet, o el autor de ese artículo, que debe estar publicado allí. Entonces, eso va a incluirlo después en la referencia bibliográfica o bibliografía. Luego sigue metodología. La metodología, en eso va a variar un grupo de otro, porque usted va a señalar el nombre de una finca, el nombre de una hacienda en la que haya una plantación de cacao y se haga el secado natural o artificial. Entonces no puede ser que todos elijan la misma finca o la misma hacienda. Desde ahí ya empieza la diferencia. Cristel Saltos. ¿Qué le pasó a Cristel? Ya estaba. En la metodología también va usted a explicar cómo realizó la investigación, ¿no? ¿Qué procedimiento siguió? ¿A quién entrevistó? ¿A un tío, a un padrino, a un conocido, a un profesional, a un experto? Todas esas cosas usted tiene que redactarlas. Entonces, generalmente usted va a entrevistar por WhatsApp o algún medio virtual a alguien conocido y que conoce de la materia y que puede guiarle en la obtención de resultados. Entonces, esa metodología tiene que explicarla, ¿no? Tiene que explicarla. ¿Cómo fue que usted realizó la investigación? Señalando desde la base de que usted ha indicado en la finca o la hacienda, puede ser una o varias que usted llegue a conocer, de que tienen secado natural o artificial. Los resultados, pues, es el resumen de esa metodología aplicada. O sea, va a construir tablas de, por ejemplo, valores cosechados, pesados, económicos, si es rentable o no es rentable. Bueno, eso es ya iniciativa del grupo, ¿no? Pero todo esto tiene que estar relacionado con los objetivos. No es cualquier tabla ni cualquier resultado. Tiene que estar en línea o en correspondencia con cada uno de los objetivos planteados. No puede salirse de los objetivos. Sí, si usted iba a comprar zapatos, después usted pone el resultado que compra medias o que compra otras cosas y no son zapatos. Entonces no puede salirse, esto es como referencia, de la temática. Tiene que estar en línea o correspondiendo a lo planteado en los objetivos. Lo mismo en el siguiente tema, que es discusión e interpretación de esos resultados. Si usted presenta una tabla y hay valores, usted tiene que, en el siguiente numeral,
interpretar esos resultados. ¿Qué significa esas columnas, esos valores? O sea, tiene que redactar. Eso se llama discusión e interpretación de los resultados. Debe pensar en el lector, porque se entiende que si usted presenta una tabla, un gráfico, usted debe analizarlo y darle a conocer a los lectores qué es lo que realmente se está mostrando en esa tabla o en ese gráfico que se mencionó en los resultados. Conclusiones, ya lo dije, son ideas finales que usted coloca y redacta en el documento, y al menos debe estar una conclusión por cada objetivo, al menos. Puede haber más, pero todas referidas a la temática y que estén correspondiendo a los objetivos planteados. No puede salirse de allí. Recomendaciones: si usted, una vez que terminó el trabajo, o el grupo determina que puede sugerirse o recomendarse a alguna institución, abanderar o dirigir una medida que lleve a un feliz término al sector rural, para que no pierda dinero o para que su calidad en el secado se mejore. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, recomendar a la oficina técnica del Ministerio de Agricultura o alguna asociación de agricultores, alguna situación de esa, para que quede allí en el documento que usted está brillando, haciendo una sugerencia para mejorar las condiciones de vida o las condiciones de secado de este sector. Y por último, pues ya lo mencioné, la referencia bibliográfica o bibliografía citada cumpliendo normas APA, consulte con el respectivo maestro de literatura o de investigación cómo hacer una referencia bibliográfica sin salirse de la norma que ya está establecida. Y los anexos que no deben faltar, ¿qué son? Son todo lo que pueda servir como evidencia de que usted ha realizado el trabajo y ha formado parte del grupo investigador. Debe haber una fotografía del grupo explicando cuáles son los que la integran, a lo mejor una fotografía enviada por internet de un secado natural, otra de un secado artificial o de técnicas que está aplicando el agricultor, los gastos que se están generando, etcétera. Cualquier cosa que ayude a que el lector pueda darse la idea de realmente cuál es la situación de este sector en materia del secado de cacao. Bueno, he explicado un poco a detalle lo que puede ser la estructura del informe. Vamos a ver la siguiente. Parece que se terminó. Ah, no, aquí hay una. Calendario académico a cumplirse. Bueno, esto ya ha dado a conocer la autoridad, pero para que ustedes conozcan y todos manejemos la misma información, el fin del segundo parcial es el 29 de septiembre. Es decir, hasta ahí se puede recetar cualquier situación atrasada. Eso significa que si usted tiene tareas, cosas pendientes, hasta allí, de ahí para allá, no hay mejora en ninguna calificación. En el caso del proyecto para física, lo estaremos cerrando hasta el viernes, que sería 25 de septiembre. Porque 29 creo que cae en martes. Entonces yo hasta el 25 de septiembre ya cerraré el asunto del proyecto. En casos excepcionales por enfermedad
alguna cosa grave, pues bueno, tendría hasta el 29. Casos excepcionales, ¿no? Hasta el 29, que es justo la fecha donde se cierra. Del 30 de septiembre al 6 de octubre está ya programado las evaluaciones del primer quimestre, el examen quimestral. Habrá un horario y debe estar usted preparado para desarrollar en línea las pruebas de acuerdo al horario que establezca la institución. Y asimismo se conoce que del 9 al 14 de octubre son vacaciones para los estudiantes del primer quimestre. Hasta ahí lo que quería mostrarles. Voy a dejar de compartir